Hola a todos. Hoy vamos a hablar del ciclo celular, esa serie de cambios que ocurren en una célula desde que nace hasta que se divide y da origen a dos células hijas. Los seres pluricelulares como los humanos estamos dividiendo nuestras células constantemente, del orden de varios millones de células en división por segundo. Esto indica que algo tiene que activar a las células para que entren en división celular. Uno de los factores, por ejemplo, que hace que una célula entre en división es el RNP, es decir, la relación nucleoplasmática. Cuando un citoplasma es muy grande para que sea controlado desde el núcleo, entonces la célula debe entrar en división. El aumento del tamaño total de la célula también es otro factor que puede desencadenar la división celular, pero hay muchas otras cosas. Por ejemplo, la presencia de agentes mitogénicos, como por ejemplo pueden ser las citoquinas en los vegetales, o simplemente la presencia de algún tipo de hormonas de crecimiento en células de tipo animal. Todos estos factores van a hacer que la célula pase de un estado de interfase a un estado de división celular. Cuando una célula se divide en exceso, va a formar una masa celular que se llama tumor. Y cuando este tumor no invade otros tejidos, vamos a hablar de tumor benigno. Pero cuando esa proliferación celular inunde otros tejidos, entonces hablaremos de tumor maligno o cáncer. El ciclo celular o ciclo vital de una célula pues distingue las distintas etapas por las que pasa la célula desde que se origina hasta que se divide. Entonces, en principio consta de dos fases muy claramente diferenciadas. Uno que es el periodo de interfase, que es el periodo entre dos divisiones consecutivas, y otro es la fase de división o fase M. Cada una de estas etapas, la interfase y la división celular, tienen a su vez subfases que iremos estudiando poco a poco. Pero lo que es importante es entender que cada célula tiene su ciclo celular propio. Por ejemplo, una célula nerviosa va a tener un periodo de interfase muy prolongado en el tiempo, porque prácticamente no sufren divisiones, mientras que una célula tumoral tendrá un periodo de interfase prácticamente inexistente porque estará constantemente en división. Por eso, los ciclos celulares varían mucho de unas células a otras y del momento fisiológico de la célula y de la actividad biológica de dicha célula. En esta imagen tenemos las fases en las que se divide cada una de las etapas del ciclo celular. Vemos que la interfase abarca un periodo G1 de crecimiento, un periodo S de síntesis, un periodo G2 también de crecimiento y de preparación para la división celular, y luego viene el proceso o la fase M, que a su vez se divide en la mitosis, que tiene otras fases, profase, metafase, anafase, telofase, también se llama cariocinesis, y la citocinesis. Ahora vamos a ir viendo qué ocurre en detalle en cada una de estas fases que constituyen las dos grandes etapas que serían, una vez más os lo repito, la interfase y la división celular. Si empezamos a explicar el ciclo celular a partir de una célula recién dividida, estas células hijas que se forman son células pequeñas y por lo tanto en el periodo de interfase lo primero que va a ocurrir es lo que le llamaremos fase GAP1. GAP1 es una fase que coincide con fase de crecimiento. ¿Por qué? Porque la célula necesita aumentar, incluso duplicar su tamaño, reproducir orgánulos citoplasmáticos, como por ejemplo las mitocondrias o los cloroplastos en las células vegetales, y por lo tanto la célula tiene que madurar hasta convertirse en una célula, vamos a decir, adulta. En esta fase GAP1 puede haber un periodo de quiescencia, es decir, hay células que ya no se van a seguir multiplicando y se quedan en este periodo durante un largo tiempo. Esa fase sería lo que llamaríamos una fase G0, que no figura en este ciclo celular, que os lo enseñaré a continuación. Si continuamos con el proceso del ciclo celular, una vez que la célula haya crecido, va a entrar en una fase llamada de síntesis. Es una fase que se conoce también como fase S. Y en este caso, lo que ocurre es que la célula
va a duplicar el ADN y las proteínas asociadas. A partir de este momento, por lo tanto, la célula tendrá el doble de material genético, porque aquí es donde tiene lugar la replicación del ADN. Es, digamos, que una fase de síntesis. Y a continuación de esa fase de síntesis vendría un periodo GAP2, GAP significa intervalo en inglés, y es una fase que vamos a llamar premitótica, porque ya están las estructuras del ADN duplicadas y empieza todo a prepararse para que la célula entre en lo que va a ser la división celular, que se iniciará con la mitosis o cariocinesis, que es la división del núcleo. Si observamos esta otra imagen de una presentación distinta del ciclo celular, vemos cómo aparece aquí el ADN sencillo después del periodo de mitosis en el periodo GAP1. Aquí figura sí que cuando las células no se dividen permanecen en una fase GAP0, ese periodo que os decía antes que era de quiescencia, y cuando la célula entra en lo que es la fase de síntesis, el material genético se va a duplicar. Aquí tenemos cómo los cromosomas sencillos provenientes de las células hijas van a sufrir un proceso de replicación y se van a presentar ya como cromosomas con el material duplicado. Es lo que luego llamaremos cromosomas metafásicos. Realmente estos son las cromátidas con la información genética duplicada de una con respecto a la otra. Después de esta fase con el material duplicado de interfase donde está la síntesis del ADN, decíamos que entrábamos en la fase GAP2, en la que la célula continúa creciendo, pero ya se está preparando para la mitosis. Aquí veis cómo figura el ADN ya duplicado. Y ya inmediatamente entramos en lo que es la fase de división celular. El periodo GAP1 de crecimiento celular se considera el periodo postmitótico y el periodo GAP2 el periodo premitótico. Aparte de las cosas que ya os dije que ocurrían en el periodo GAP1, este se caracteriza porque se producen los RNA mensajeros para la síntesis de proteínas, aparte del crecimiento celular, y además hay un punto de restricción que es al final del periodo GAP1, que cuando éste se supera, irremisiblemente va a sobrevenir las fases de síntesis, el GAP2 y la división celular. Es un punto sin retorno. El periodo de síntesis en un ciclo celular normal de una célula que no entre en el periodo G0 dura aproximadamente un tercio de todo el ciclo. Y sobre todo lo que ocurre es que se sintetiza el ADN, por eso se llama periodo de síntesis. Pero además ya también empiezan a esbozarse unos procentriolos que van a ser muy importantes para la división celular. Al finalizar la síntesis del ADN, sobreviene rápidamente la fase GAP2 o premitótica. En ella va a ocurrir la síntesis de mensajeros y la síntesis también de proteínas que van a permitir la formación de los microtúbulos del uso acromático. Entonces, todo en esta fase premitótica se está preparando para la mitosis. Además, aparecen dos diplosomas sencillos que van a ser también muy importantes para la hora de la formación del uso acromático y todos los procesos de la división del núcleo. La fase mitótica o fase M se divide en dos periodos o dos subfases. La fase de mitosis propiamente dicha, que es la división del núcleo y también se llama cariocinesis, y la división del citoplasma, que es la citocinesis. Y a partir de aquí, de una célula precursora de una célula madre, se obtendrán dos células hijas con la misma información genética, porque la información ya estaba duplicada durante el proceso de síntesis durante la interfase. Aunque están incluidos en el ciclo celular la cariocinesis o mitosis y la citocinesis, vamos a darle un tratamiento especial porque es de crucial importancia en biología la división celular. Pensad en todos los seres pluricelulares y la precisión y la rapidez con que esas células se multiplican cada día. Entonces, vamos a dedicarle la próxima lección para explicarlo con más detalle.